Como pueden suponer, constituye para mí una verdadera alegría el poder presentar esta 9ª edición del curso de posgrado dedicado al estudio de la figura del corrector. Año a año hemos agotado las plazas que la UIM ponía a disposición de los usuarios y año a año hemos recibido la valoración que ustedes hacen del curso y que ha servido para reorientar algunos aspectos del programa y para consolidar otras líneas fundamentales del mismo. Este es un curso que ha servido para formar a profesionales dispersos a lo largo de distintos países de Iberoamérica, de Centroeuropa y, por supuesto, también de profesionales que ejercen su actividad en los puntos más dispares de la geografía española. El curso este año es programado a la vez que abrimos una nueva línea de trabajo que también está asociada al campo de la edición. Me refiero a la línea de estudio y manejo del Open Journal System, que está directamente vinculado a la confección y desarrollo de revistas tanto científicas como culturales. Es un curso fundamental, este del que le estoy hablando, en el que van a colaborar profesionales muy acreditados de las universidades españolas, que van a actuar bajo la dirección de Paz Villar, que es la verdadera experta en el tema, y para el que nuestro curso de corrección hay que reconocer que es un excelente complemento, pues el mundo de la edición constituye, sea digital o no, el verdadero horizonte en el que deseamos integrar los conocimientos que se imparten en el curso de corrección. Esta primera indicación ya justificaría ante ustedes lo que podrían haber considerado como algo retórico. El destacar que constituye para mí una verdadera alegría el presentar la 9ª edición cuando vivimos en un país en el que es muy difícil dar continuidad a cualquier programa de trabajo. Ya solo esperamos que a lo largo de este curso podamos pensar y organizar toda una serie de alternativas y de actividades para ofertarlas a los 250 alumnos que han seguido nuestros cursos en los distintos años y que espero que de esta forma sí que lograríamos reconocer el trabajo realizado y dar continuidad, digamos, a un curso que precisa de una renovación anual y precisa de una atención muy pormenorizada en cada uno de sus temas. Es más, esperamos que este año también podamos lograr que se realice una nueva edición del curso hermano que se desarrolla en paralelo a este, que es el de corrección en catalán, porque no debe olvidarse algo que es absolutamente fundamental, y es que del diálogo que se debe de producir entre dos lenguas que conforman una abundante literatura, como es la literatura castellana y la literatura catalana, es de la forma en que se configura una cultura cuando hoy se vive como se vive un momento de encanallamiento, porque yo creo que está faltando lo que en otros momentos sí se tuvo, que fue esa forma de mirar a la otra cultura o de mirarse las culturas entre sí con afecto y con cariño. Y precisamente para ello les voy a recordar unas palabras que están tomadas del Quijote. Dice así: me pasé de claro a Barcelona, archivo de cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza única. En la medida en que
digamos, pudiéramos contribuir a que este diálogo sea un diálogo que se facilite, al que se le otorgue presencia y al que se le otorgue constancia, ya tienen, digamos, otro elemento absolutamente básico para comprender la alegría que me produce dar continuidad a este curso.